lo mejor que usted puede hacer, sé que tiene que hacer, tiene cositas que atender en casa, pero sabe mejor, pongámonos a los pies del Maestro para escuchar lo que el Señor quiere decir a su vida hoy. Y sabe, en medio de todo este mundo, todo agitado, todo lleno de afanes, hay algo que podemos tener en Cristo Jesús y es el gozo del Señor a través de esa hermosa salvación que Él nos ha dado. Y hoy vamos a seguir escudriñando en la palabra del Señor esta serie que dimos inicio el día de ayer, pastor, que lleva por nombre Jesús es nuestro gozo. Y hoy tenemos un invitado, pastor. ¿Le quiere dar usted la bienvenida? Claro que sí, tenemos como invitado a nuestro querido pastor Tony Mejía. Él nos visita de Ministerio Visión para Vivir y es un privilegio, pastor Tony, tenerle acá con nosotros. Por ahí estuvimos platicando un poquito previo al segmento y de verdad qué bendición poder contar con su participación. El gozo, hay un gozo, yo pensé que se iba a poner a cantar, hay un gozo que no puedo parar. Pero el gozo en vivir por Cristo, ese es el tema del día de hoy. Estamos basándonos en Filipenses capítulo 2 y bienvenido, pastor, qué gusto tenerle con nosotros. Muchas gracias, hermano Miguelito, hermana Florecita. Para mí también es un gran gusto y un gran gozo, ¿verdad? Estar acá, precisamente en Canal 27 y compartir también con los hermanos precisamente este tema de Jesús es nuestro gozo. Y yo creo que pues vamos a tener un buen tiempo de encontrar en la palabra las mejores motivaciones de nuestro gozo en nuestra vida. Amén. Pastor lindo, la primera parte que vamos a tratar es, ¿qué quiere decir Pablo cuando hace referencia a que Jesús no consideró el ser igual a Dios, pero fuera algo a lo cual a no aferrarse, ¿verdad? Sino que realmente vemos cómo Él deja ese trono de gracia y Él viene y se hace hombre y tenemos esa muestra del amor eterno que hablábamos también en un segmento anterior, pastor. Yo diría, hermana Florecita, que es la inspiración máxima del apóstol Pablo para sentirse él gozoso de ver el modelo de Jesús. De hecho, algo que tenemos que recordar en el día de ayer que estuvimos compartiendo precisamente la carta a los Filipenses, Pablo no está en una condición óptima porque él está preso. Y ustedes saben que estar preso bajo el Imperio Romano no era algo tan sabroso. Sin embargo, la carta resalta en su tema principal el gozo y él va a ir presentando diferentes aspectos con respecto al gozo. Entonces, cuando llega a Jesús, dice, bueno, miren, Jesús no tenía necesidad, él de hecho vivía en la esencia del gozo, vivía con el Padre. Exacto. Sin embargo, él decide no estimar a eso, dice el texto, como cosa que aferrarse, como decir, no, ¿yo qué voy a ir a hacer por la humanidad? Al final, yo no necesito la humanidad, yo tengo existencia por mí mismo. Entonces, pero algo lo movió a despojarse de esto y venir precisamente a la tierra a morir en la cruz del Calvario, a tomar vida humana para poder expresarnos su amor. Y yo creo que la motivación principal de Jesús al despojarse, el término griego en esa palabra despojarte es kenosis, es decir, se vació de su naturaleza divina. Hay algunos otros términos. La verdad es que el lenguaje no logra describir con exactitud en qué consiste eso de vaciarse, pero tenemos algunos términos que podemos usar como renunciar, limitar, digamos, su poder para venir y tomar una forma humana. Interesante, porque para Pablo decir, bueno, un ser que no necesitaba de mí se despoja, renuncia a su posición, viene y toma la forma humana. Yo diría, no solamente solo tomar la forma humana, ya era algo, digamos, digno de humillarse, pero ni siquiera toma la forma humana, decir, bueno, voy a tomar la forma humana, pero quiero venir a un hotel 5 estrellas, ¿verdad? Quiero en un palacio. Quiero venir en un palacio. Como lo esperaban algunos, ¿verdad? Con todo el poder y con toda la majestad del Salvador, del Libertador. Y pastor, quisiera solo hacer una acotación acá, y es que realmente cuando lo oigo, pastor, y veo, no se despojó de una posición terrenal, o sea, estamos hablando de una divinidad, de algo único, de algo que era
como usted dice, no hay palabra que pueda dimensionar dejar ese Trascendente, ¿verdad? trono Algo realmente. tan trascendente para venir a hacerse de una manera inmanente en el ser humano, Claro. ¿verdad? Entonces, eso es algo que realmente nos impacta, porque nosotros muchas veces como seres humanos a veces medio se alcanza una cierta posición, medio se alcanza cierto estatus y empezamos a ver las cosas ya de otra forma, a querer un trato diferente, pero el apóstol le dice, hayan ustedes el mismo sentir, ¿verdad? Y en el texto que usted está tocando, precisamente el versículo 5, hermano Miguelito, es que el estímulo es imitar a Cristo. Y algunos dicen, no, pero ¿cómo voy a imitar a Cristo si Él era Dios, si Él sí tenía la capacidad intrínseca divina de poder hacer lo que hizo? Pero estamos encontrando aquí que Él se despojó, o sea, Él vino a vivir al 100% como humano. Y fíjense que es interesante que también no solamente deja su gloria con el Padre, toma la forma humana, pero como si fuera poco, toma la posición más baja. Porque el término que se usa para siervo es el término doulos, que es esclavo. Y por supuesto que dentro de los esclavos también tenían diferentes categorías. Algunos servían al rey, el copero, el panadero, pero la posición más baja del esclavo era el que lavaba los pies de los visitantes, que es el modelo que Juan describe en el capítulo 13. Ahí, ¿verdad? Toma la toalla, el agua y lava los pies de sus discípulos. Era tomar la posición más baja de un esclavo. Yo diría que es ese tipo de acción, de actitud, es la más inspiradora. Pablo dice, por eso es que ojalá que en ustedes exista un sentir similar al de Cristo, que no necesitaba venir a la humanidad, hacerse humano y vivir la vida nuestra como humanos. Entonces, si el grande, si el rey, el soberano, el todopoderoso hizo eso, bueno, que haya en vosotros ese sentir que y él que mismo hubo lo en dice, Cristo ¿verdad? Jesús, En, claro. en un pasaje de Juan 13, dice, si ustedes me dicen Señor y hacen bien porque soy Claro. Señor, me dicen Maestro y hacen bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ahora vayan ustedes y hagan lo mismo, ¿verdad? Ejemplo les he dado para que sigan mis pasos. Exacto, exacto. Eso significa entonces que Jesús puede ser el modelo de inspiración perfecta para cualquier creyente que definitivamente quiera seguir sus pasos. ¿Es posible imitarle? Sí, solo que hay que ponerlo en el corazón. El servicio es un asunto de corazón, no es un asunto de esquema y no es un asunto de algo externo. Y usted mencionó algo muy importante, hermano Miguelito, es que algunos buscamos la posición para ser vistos. Yo diría que el liderazgo de modelo de Jesús es el gozo de servir. Espero que esté tomando nota de todo lo que está aprendiendo, pero más que todo, mire, escríbalo en su corazón. El Señor vino a servirnos, Él vino a servir para que nosotros sirvamos a otros, ¿verdad? Amén. ¿A qué ejemplo? Hablábamos con el pastor fuera de cámaras. Él se humilló a lo sumo, pero también fue exaltado a lo sumo. Así es que tenemos un ejemplo maravilloso en el Señor, que siendo Dios, descendió de ese trono de gracia donde Él estaba sentado, se hizo hombre para venir a darnos esa muestra de amor tan grande, hermanos amados. Así es que tenemos un reto muy grande nosotros que seguir, pero no imposible de cumplir. Así es que seguimos con este tema, pastor. Y ahora en el versículo 12 y 13 de Filipenses, también en el versículo número 2, Pablo dice que nos ocupemos de nuestra salvación porque Dios es quien obra en nosotros. Y ahí vamos a ver cómo logramos eso, pastor. Bueno, yo diría que es bueno sumirnos dentro de la comprensión bíblica. De hecho, era uno de los puntos que tocábamos el día de ayer, que Pablo ora por entendimiento y por discernimiento para los filipenses, de tal manera que pueden llegar a visualizar exactamente lo que él está queriendo. Este es un texto un poquito difícil que a veces se toma en la cristiandad para hablar, no es que tenemos que mantener nuestra salvación porque si no se nos puede quitar. El concepto de estos textos no tiene que ver con esto, en el sentido de decir, ocuparse en vuestra salvación con temor y temblor. Yo quiero leérselos como lo dice traducción viviente, nueva traducción viviente, que consideraría que es
el concepto, digamos, más adecuado con esto. Dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Entonces, en lugar de tener una actitud de miedo, de temor, debe de haber en nosotros un estímulo, debe de haber un interés por lograr imitar el modelo que Pablo está presentando aquí, que es Cristo. Y es decir, bueno, debemos de ocuparnos en quitarnos todas aquellas cosas que nos pueden estorbar para imitar este modelo que es Cristo. Por supuesto, el orgullo, ¿verdad? La vanidad, que son elementos. Autosuficiencia, prepotencia, que por supuesto nos van a estorbar para imitar ese ejemplo de humildad. Porque hermana Florecita destacó, creo, el término principal en lo que es el modelo de Jesús. Vino a enseñar humildad. Que el hecho de él ser el más grande, pues no lo estimó, sino que él vino y se hizo pequeño, se hizo para decir, bueno, acá, de hecho, recuérdense que el evangelista Marcos, el 10:45 es su mensaje central. Yo no vine para ser servido, sino para servir. Y de ahí es donde nosotros extractamos precisamente el modelo de liderazgo de Jesús. Es el resvirazgo, que es decir, bueno, el liderazgo de servicio, ¿verdad? No es un liderazgo digamos, de prepotencia, un liderazgo, digamos, donde nosotros podemos, de vanidad, sino es un liderazgo que se expresa en servicio. Entonces, pero esto, como debe salir del corazón, debe producir gozo. Pablo, de hecho, producía gozo. Y fíjese que un elemento importante que mirábamos es que Pablo está preso. Está maltratado. Pero ¿sabe usted en qué se gozaba Pablo? Que la guardia romana cambiaba cada 6 horas, cada 8 horas. El gozo de Pablo era presentarles el evangelio a cada guardia que llegaba. O sea, encontraba un propósito. Encontraba un propósito. Él no estaba conmiserado de sí mismo. Ojalá, miren, estoy encarcelado, estoy aquí pasándola mal, que ni me dan de comer bien. Es que Pablo decía, aquí el que venga tiene que saber, aquí todo el mundo sabe que estoy preso por la causa del evangelio, por la causa de la buena noticia. Ya nadie quería ir a custodiar a Pablo, claro, porque ya sabía de lo que iba. ¿Cuántos creyeron en el mensaje de Pablo desde la cárcel, verdad? Seguramente. Claro, claro. Entonces Pablo dice, mi gozo está en eso. Mi gozo está en que tengo la oportunidad de presentar a Cristo Jesús. De verdad, yo creo que un servicio de abnegación de esa manera es inspirador. Pastor, muchas veces hay personas que dicen ser cristiano es difícil, ¿verdad? Yo conozco personas que dicen, yo no quiero hacerme creyente porque eso es difícil, tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de fumar, y empiezan a nombrar todo lo que tienen que dejar de hacer, ¿verdad? Quizás sin darse cuenta del gran tesoro que es creer en Jesús. Y acá quizás a un principio dice esforzados, pero luego más adelante nos da como un alivio, como un bálsamo, ¿verdad? Porque dice que Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer, pastor, porque eso es algo, realmente, hermana Florecita, es algo que nosotros debemos de observar claramente en la palabra del Señor, que no son nuestras fuerzas, sino que es en el nombre del Señor. Me gusta mucho este pasaje que usted acaba de mencionar en la versión de la Nueva Traducción Viviente, lo tengo acá, donde dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo, pero mire, y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Mire, es que no solo nos da las instrucciones, nos da la guianza, sino también nos da las fuerzas, nos da ese poder para poder ejecutarlas. Es que el Señor no nos deja a la deriva, Él no nos deja como una barquita ahí para ver, a ver qué va a pasar, qué van a hacer los muchachos. No, Él nos da todas las herramientas para pelear la buena batalla. Yo le agregaría 2 cosas más a sus puntos, hermana Florecita. Él nos da la capacidad. Así es. Y nos da los recursos. Es que al que llama capacita, pastor. Definitivamente, porque el recurso es la asistencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Por Él es que nosotros podemos hacer. Ahora, si confiamos en nosotros mismos, seguro que ninguno de nosotros va a poder imitar eso en sus propias fuerzas. Yo siempre he dicho que hay cosas que uno hace para el Señor que no son de capacidad humana, son de capacidad sobrenatural.
son de capacidad espiritual, porque de no ser, porque el Señor realmente nos asista en cada una de las cosas que hacemos para Él, yo creo que no sería posible realmente poder hacerlo ante el Señor. Pero excelente es el versículo 13, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo creo que lo único que uno necesita ante el punto que, digamos, nos presenta, digamos, nos dijo usted, hay gente que dice, no, es que yo no puedo dejar lo que estoy haciendo, aferrado, ¿verdad? A su placer, aferrado. Es que Él era el Hijo de Dios. Y Jesús dice, digamos, el ser igual a Dios no fue cosa a la cual él aferrarse, pero el ser humano se aferra a cosas que son efímeras. Así es. A cosas que no tienen realmente el valor, mientras que si los disponemos a renunciar a eso y decimos, Señor, aquí estoy, dame tú la capacidad, dame tú el querer como el hacer por tu buena voluntad, yo creo que estaríamos en la buena condición de poder imitar a Cristo y caminar en ese proceso, porque por supuesto llegar a la medida de Cristo Jesús, pues por lo menos es nuestro límite a llegar, aunque tal vez no lo logremos al 100%, pero sí podemos definitivamente. Y no sentirlo como una carga, sino como el mismo salmista dijo, ¿verdad? Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Que lo hagamos con agrado, porque Él nos ha capacitado y nos ha proporcionado todo lo necesario para hacerlo. Y qué mejor hacer la voluntad del Señor. Amén. Servir, llenarnos de su gozo. Y en medio de eso encontrar el gozo, porque imagínense, Pablo encarcelado y encontraba un propósito y un gozo, cómo deleitarse para hacer lo que el Señor le había mandado hacer. Estamos con el pastor hablando y hablando del Señor, porque es nuestro deleite. Y sabe, seguimos aprendiendo hoy, en Jesús es nuestro gozo, pero hoy directamente en el capítulo de esta serie que habla como gozo en vivir como Cristo, y hablamos algunas características de cómo es hacerlo, como el Señor mismo lo hizo. Pero uno dirá, ay, es que es el Señor, es que Él sí lo podía, pero mire, Él nos dejó ejemplos de cómo ser imitadores de Él, y hay dos nombres que seguramente usted quiere para sus hijos. Está acá el caso de Timoteo, pero el segundo va a ser su favorito para el segundo varón que está esperando, Epafrodito. Y pastor lindo, se nos ha unido en este segmento Adrianita. Adrianita también, véngase aquí como Marta y María, nosotras a deleitarnos en la presencia del conocimiento de la palabra. ¿Y qué elogió Pablo acerca de Timoteo y este otro personaje, Epafrodito, pastor? Bueno, gracias, hermana Florecita. Quiero iniciar diciendo que el hecho de que Pablo tome dos modelos en la humanidad nuestra, porque no era una humanidad perfecta, ellos son parte también de la humanidad caída, porque algunos dicen, es que Jesús porque era perfecto, ¿verdad? En Él no hubo pecado, está bien, pero Él vivió nuestra humanidad, y de hecho el escritor de Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas. Entonces ahí se cae ese, pero por si acaso algunos dijeran, no, el modelo de Jesús es muy alto, aquí tenemos... Pongamos a estos muchachones, digo yo. Bajemos el estándar un poquito. Exactamente, aquí tenemos precisamente a dos personajes bien resaltantes, muy cercanos definitivamente al apóstol Pablo, y es lo que encontramos precisamente en el versículo 19 y 20 de este mismo capítulo 2 de Filipenses, donde se los leo, digamos, en Nueva Traducción Viviente. Dice, si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. Y mire el versículo 20 lo que resalta. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Wow. Yo diría que una característica de esas destacada por el apóstol Pablo, de ver el corazón de una persona, de quitar la mirada de sí mismo, porque prácticamente lo que viene Pablo destacando en todo este capítulo es dejar de vernos a nosotros mismos, ver el modelo de Jesús y ver la necesidad de los demás. Y Timoteo acá resulta ser el personaje, ¿verdad?, referente del apóstol Pablo, de decir, es que aquí Timoteo es el que sobresale en buscar el bienestar de ustedes. Así que él es mi candidato para que vaya a animarles y que vaya y que traiga noticias de saber cómo ustedes están. Y es que si se dan cuenta, en el versículo 3 nos dice lo mismo, solo que hoy nos como puesto en acción, porque en el 3 nos dice, no sean egoístas,
no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Hoy vemos que no solo lo dice antes, sino les dice, aquí está la muestra, aquí va Timoteo. Entonces es maravilloso cómo él va dándonos también la manera de cómo lo puede presentarlo, ¿verdad? Claro, ¿Cómo vivirlo? Dio las pautas, como bien dice Adrianita al principio, y después él dice, bueno, les voy a dar la referencia de que sí es posible hacer esto aquí. Así que aquí tengo a Timoteo, que se despoja de sí mismo, considera a los demás como superiores a sí mismo, que es lo que el texto dice. Y yo creo que para tener gozo de servir, uno tiene que bajarse. Si uno no se baja del pedestal, pues posiblemente está viendo que los demás son los que tienen que servirle a sí mismo y no decir uno, no, es que yo considero a mi hermano como mejor a mí mismo, digno de ser servido. Yo diría que ese es un buen elemento que tenemos que tomar en cuenta, digno de ser servido. Entonces, de esa forma, encontramos los elementos que nos pueden ayudar definitivamente a disponer nuestro corazón al gozo de servir, que es realmente nuestro tema. Y es que no importa dónde o qué hacer, ¿verdad, pastor? No. Yo recuerdo cuando empecé a servirle al Señor, me recuerdo que el privilegio que me dieron era de ir a barrer el área. Y yo de veras lo disfrutaba, pastor. Lo disfrutaba, usted no se imagina cuánto. Porque decía, era para el Señor. Cuando alguien en la capacitación nos dijo, y hacedlo todo para el Señor. Y decía, wow, si él fuera a poner aquí, que no encuentre este paso sucio, ¿verdad, pastor? Verlo con ese gozo de poder servir a los demás y saber que lo estamos haciendo para el Señor. Sí. Yo diría que encontrar complacencia en el servicio, hermana Florecita y hermana Adrianita, es lo que realmente nos produce el gozo de servir. Si nosotros servimos, como a veces decía mi mamá, regañadientes, o por compromiso, o por obligación, pues difícilmente encontremos gozo en servir. Pero si nosotros decimos, no, Señor, yo quiero disponer mi corazón para servir a mis hermanos y a la gente, pues. Y es como la parábola de los dos hijos, ¿verdad, pastor? Cuando le dice el padre, ve y haz esto. Claro. Vaya, sí voy a ir, pero al final no lo hizo. En cambio el otro le dijo, ve, él dijo, ¿por qué yo siempre? Claro. Pero fue y lo hizo. Exactamente. Agradó el corazón del padre. Exactamente. Entonces yo creo que son elementos, son puntos que es importante que tomemos en cuenta para estos factores. Y ahora tenemos también a Epafrodito. A otro ejemplo. A otro modelo definitivamente acá. Epafrodito fue el mensajero de los filipenses para con Pablo a llevarle una ofrenda que ellos habían recogido y que querían llevárselo al apóstol Pablo. Pero en el lapso ese de ir a dejarle la ofrenda y tener que regresar, pasó algo con Epafrodito. Y lo tenemos, por ejemplo, en el versículo 27, donde dice, si quiere leámoslo, tal vez desde el 25. Dice, mientras tanto pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador, compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Ahí él lo presenta. Servicio. Y luego dice, lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Pero no fue una enfermedad así común y corriente. Dice el 27, es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Bueno, aquí un modelo de un hermano que estaba dispuesto a hacer una tarea que no fue fácil, porque hoy podríamos decir nosotros trasladarnos de un lugar a otro, podemos tomar un avión, podemos tomar un carro, ¿verdad? Podemos tomar un vehículo. En aquel entonces no existían los transportes tan cómodos que tenemos nosotros ahora. Y yo seguramente estoy de que para Epafrodito no fue fácil cumplir esa tarea. ¿Por qué lo hizo? Tal vez podría ser la pregunta, ¿verdad? Para nosotros en esta mañana. Pues definitivamente Epafrodito tenía el corazón de servicio. Sí, otra de las características pudiera ser ese agradecimiento, porque cuando nosotros entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros,
entendemos a profundidad eso, lo único que queremos es de una u otra manera es mostrar ese agradecimiento, y creo que el servicio es una de las maneras más lindas de poder demostrar que vivimos agradecidos por lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. 100%, hermana Denita, puso el dedo en la llaga, ¿verdad? Puso la guinda en el helado. La guinda en el pastel ahí, ¿verdad? La gratitud es mucho más poderosa que el interés propio. Cuando hacemos las cosas por interés personal, por vanagloria, oiga, nunca van a tener la efectividad de aquel que tiene un corazón agradecido. Y solo me gustaría acotar un poquito ese puntito del agradecimiento. No es lo mismo dar gracias que ser agradecido. Como dice, alguien hace, bueno, gracias. Pero ser agradecido, oye, ¿cómo yo te puedo corresponder? ¿Qué puedo hacer por ti? Digamos, por ese favor, ese servicio que hiciste para mí. La gratitud es de mucho mayor poder que el simple hecho de dar gracias. Y yo creo que en Timoteo y en Epafrodito encontramos dos ejemplos de que sí es posible. De que sí es posible imitar la abnegación de Cristo Jesús. Porque lo que encontramos ahí es a un Cristo abnegado que se despoja de todo y viene a dar su vida definitivamente en rescate por la humanidad. Miren, aquí nos estamos poniendo en huelga, queremos otro segmento. ¿Por qué? Porque le cuento que entramos a la última fase, pero de este tema acerca del servir, el darnos a otro, el de imitar a Cristo, ser como Jesús, es realmente un reto que debemos de aceptar, hermanos amados, porque Él lo ha dado todo por nosotros. Nosotros podemos devolver, miren, mínima parte a nuestro prójimo en amor, en abnegación. Estábamos hablando con el pastor acerca de que es la magnitud de esa palabra abnegación. Es más allá de lo que esperan de mí, es más allá de lo que yo pueda dar. Tal vez usted quiere darle gracias a alguien, como decía el pastor, pero es un gracias demostrado. No solo asuma que alguien se lo va a agradecer. No. Usted délo. Usted no espere nada a cambio. Usted délo. ¿Acaso el Señor, cuando a alguien se le aparecía por el camino, Él esperaba que regresaran o que decir? No. ¿Qué pasó inclusive con los leprosos? ¿Va a pasar? De ellos solo regresaron 2. Y los demás, nada. Pero el Señor estaba agradecido con los 2 que habían reconocido ese favor que habían recibido de parte de Dios. Pastor, me viene otra pregunta. ¿Por qué estos testimonios de estos 2 varones que acabamos de compartir en el segmento anterior son tan inspiradores para la iglesia de Filipos, pero también para nosotros hoy en día? Bueno, yo diría, hermana Florecita y hermana Dianita, que el encontrar modelos o ejemplos bíblicos como nosotros, de la misma característica humana, nos está diciendo, oye, si es posible servir a Jesús con esa misma abnegación, porque usted bien empezó hablándonos de la abnegación de Cristo, la abnegación que tiene que ver entrega total, no reservarse nada, que conlleva sacrificio, que conlleva esfuerzo, que conlleva renuncia de privilegios, que es por supuesto a lo que muchos no quieren llegar, pero se pierden el deleite, el gozo de servir. Y yo estoy seguro que los que hemos pasado por una vida lejos de Cristo, nos vamos a dar cuenta que las satisfacciones que el mundo da no pueden ser comparadas con la satisfacción del gozo de servir, de disponer nuestro corazón a imitar a Jesús y poder realmente pues hacer lo que Él nos ha pedido que nosotros hagamos. Al encontrar el modelo de Timoteo y Epafrodito, sí creo yo que cuando leemos, por ejemplo, el versículo 5 de Timoteo, de Filipenses capítulo 2, ahora tal vez lo voy a leer en Reina Valera, ¿va? Porque me encanta esa forma de decirlo. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, decir, bueno, la actitud, dice Nueva Traducción Viviente. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo. Que exista la misma actitud, tal vez ahí le podríamos agregar más sinónimos, la disposición, la voluntad de querer realmente imitar a Cristo Jesús. Y yo diría que si nosotros nos disponemos a hacer eso, Dios va a poder usar
cada una de las capacidades, los talentos, los dones que Él puso en nosotros. Quiero decirle que nosotros tenemos capacidades naturales que se nos fueron dadas en el momento en que fuimos creados por Cristo Jesús, pero también se nos dieron capacidades sobrenaturales en el momento en que venimos a Cristo Jesús. Fuimos capacitados con sus dones, ¿verdad? Y con su gracia. Así que todo eso de lo que hemos sido dotados, el Señor está queriendo que nosotros lo pongamos al servicio, en primer lugar para la honra y gloria de Él, y en segundo lugar para bendición de nuestros hermanos y de nuestro prójimo, ¿verdad? A quien nosotros podamos servir. Yo creo que si ponemos en la disposición de nuestro corazón el servir, vamos a poder disfrutar el verdadero deleite del gozo de servir. Y mire qué importante lo que está compartiendo, pastor, porque cuando nos despojamos de esos pensamientos de vanidad, de querer, de egoísmo, que es que yo canto mejor, es que yo hablo bien, es que yo quiero, creo que ahí nos limitamos y nos cerramos como esa puerta de la posibilidad de que nuestro talento, todos esos conocimientos puedan ser usados por el Señor. A mí me encanta cuando Jesús llega y pide la barca, préstame tu barca, y los discípulos le dicen, aquí está la barca. Es lo mismo que nosotros debemos de hacer cuando el Señor nos pide nuestra barca, es decir, nuestra vida, nuestro talento, aquí está, Señor, y ver cómo el Señor se glorifica, pero es única y exclusivamente cuando nosotros dejamos de pensar en nosotros y pensamos en todas las posibilidades que Dios puede hacer a través de nuestra vida. Así es, amén. Y encontrar un deleite en el servicio, ¿verdad, pastor? Sí, sí, y yo le agregaría algo más ahí, hermana Adelita, a lo que ha mencionado, nuestros recursos. Sí. Ponemos nuestras capacidades, nuestros talentos, todos nuestros recursos, y al final nosotros solamente somos administradores, ¿verdad? Porque si fuera nuestro no lo podríamos llevar cuando nos vayamos de la tierra, pero como no nos lo podemos llevar, pues hay que hacer una buena administración mientras estamos sobre la tierra y ponerlo todo al servicio de Él. Yo creo que cuando aprendemos a ponerlo todo al servicio de Él, podemos disfrutar de veras. Encontrar ese gozo. Encontrar ese gozo de servir. Y me hizo recordar también la situación que se da con el joven rico, ¿verdad? Que se acerca al Señor y le dice, mira, yo ya cumplí con todo lo que tú querías, yo cumplo con los mandamientos y esto. ¿Qué más puedo hacer, verdad, para ganar la vida eterna? Y él le dice, bueno, entrega todo y vende todo y dáselo a los pobres. Ahí le quitó el gozo que llevaba de haber cumplido todo. Ahí se le apagó el gozo. Se le apagó el gozo y dice que se retiró triste del lugar. Cuando nosotros reconocemos que nada nos pertenece, que todo lo hemos recibido de la mano del Señor, ¿de qué nos vanagloriamos? ¿De qué? ¿De qué? Inclusive nuestra vida misma a Él le pertenece. Sí. Por Él fuimos creados, Él nos dio el aliento de vida, nada es nuestro. ¿De qué nos jactamos entonces? Qué mejor ponerlo al servicio del Señor. Pastor lindo, el tiempo en televisión es nuestro enemigo. y quisiéramos que usted nos guiara en oración, que aquellos que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón pudiéramos encontrar ese gozo de servir. Es que no tengo ganas hoy de ir a la iglesia y es que el privilegio que tengo es apenas chiquitito. No, hermano, es un privilegio que Dios le da. Entre miles y miles de personas usted lo tiene. Él puso su mirada en usted para que usted fuera la que fuera a colocar las sillas ahí a la iglesia, para que tuviera listos los alfolíes ahí en la iglesia, para que pudiera ayudar a su prójimo. Pero también hay otros, pastor, que no encuentran gozo porque no han encontrado al dador de vida. Y quisiera que usted nos pudiera guiar en esa oración. Hay gente que hoy en día vive así, con el ceño fruncido, porque no han encontrado el gozo de su salvación principalmente. Muy bien, solo termino diciendo, hay que evaluar las motivaciones por las cuales servimos. Si nuestras motivaciones son realmente servir, el gozo no puede quedar afuera. Amén. Así que vamos a darle gracias al Señor por eso. Papi, te damos gracias por la bendición que nos has dado esta mañana de tener estos momentos de reflexión en cuanto al modelo de Jesús, de abnegación, de humildad, para venir, Señor, a humanarse y poder, Señor, darnos el gran regalo de la salvación. Gracias por Timoteo y por Epafrodito, Señor, que son modelos y ejemplos que Pablo usó para enseñarnos y mostrarnos que sí es posible también imitar la abnegación de Cristo Jesús. Hoy, papito, queremos poner en tus manos a nuestra audiencia, Señor, si hay alguno que esté quizás, Señor, ahí con falta de gozo porque esperaba reconocimiento de su servicio y no lo ha tenido. Papito, pon en su corazón
que el verdadero deleite está en servir y está en poner, Señor, en ejercicio todo aquello que tú nos has dotado, nuestras capacidades naturales, como también, Señor, nuestros dones espirituales, todas esas capacidades sobrenaturales que hemos tenido. Así que gracias por este tiempo y permítenos, Señor, vivir con el gozo de servir. Te lo agradecemos, papito, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Y si usted no ha encontrado el gozo, ese gozo de su salvación, le invitamos a que medite en esta oportunidad en que el Señor le da. El Señor está tocando a la puerta de su corazón y dice que el que le abre, Él entra y será con Él. Tenga esa experiencia maravillosa de tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Recuérdese, nosotros estamos acá en Canal 27. Si usted dice, ¿cómo le hago? Llámenos, 2421-3527. Ahí será un privilegio poderle guiar también en esa oración de fe y poderle ayudar a dar esos primeros pasos para que encuentre el verdadero gozo. Y ya, deje de preocuparse porque todo está en las manos del Señor.